Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Hablemos, Superando Límites. Estamos aquí en los estudios de Brisa TV, en Voz Garden, en Punta del Este, y nos pueden seguir a través de YouTube. Nos buscan Hablemos Salud Emocional, ahí nos van a encontrar, les dan seguir, nos dan en la campanita ahí y se suscriben con nosotros y van a tener toda la información cada vez que subamos un episodio nuevo. Le voy a dar la bienvenida también a mi compañera Silvina Lagos, que siempre está conmigo. Buenas tardes, bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes, Juan. Acá estamos en un nuevo episodio de Hablemos y hoy la verdad que traemos un tema que moviliza porque es una conexión muy particular con la naturaleza. ¿Usted cómo se conecta con la naturaleza? Me gusta conectarme con la naturaleza, la Bien. verdad que sí. Hoy vamos a traer una propuesta un poco diferente porque es una propuesta que aborda desde los animales y en particular vamos a hablar de caballos. ¿Qué sabe usted de caballos? Más o menos. Estamos flaqueando Estamos un poco flaqueando. en este tema, ¿no? Pero Yo creo que hoy vamos a aprender mucho. Hoy vamos a aprender mucho, sin lugar a dudas. Hoy tenemos y le damos la bienvenida a Ana Correa de Con Caballos Uruguay. Muy bienvenida, Ana, a nuestro estudio. Bueno, un placer estar acá con ustedes. Gracias por esta invitación. Y bueno, siempre un privilegio hablar de estos temas y motivar gente a acercarse al mundo del caballo. Hay mucho mito atrás del caballo, ¿no? Porque tenemos como ese prejuicio de que el caballo nos ha acompañado a lo largo de la historia con el trabajo, con los trabajos de campo, con incluso la comercialización. ¿Qué lugar ocupa en tu vida, en la vida de Ana Correa en este momento, los caballos? Bueno, qué pregunta más interesante. Sí, como especie, la especie humana ha utilizado el caballo desde diferentes roles, ¿no? En diferentes asistencias al ser humano. Y es muy, muy llamativo ver que a pesar de los cambios que ha tenido, lo que hemos evolucionado, seguimos recurriendo al caballo desde un lugar recreativo y terapéutico también, ¿no? Desde diferentes formas. En la mía especialmente yo soy como bastante exagerada, me gusta decir que a mí los caballos me salvaron la vida. Una infancia muy dura emocionalmente, muy ausente de naturaleza, sin embargo en mi imaginario ya estaban presentes y eso me brindaba como un espacio de rescate, de autorrescate. Dibujarlos, profundizar, imaginarlos, pensar, bueno, ¿qué sería eso de que un animal que está destinado a ser comido por otros mostraba o me mostraba, por lo menos a mí, un cierto disfrute de la vida, una cierta tendencia al vínculo con el ser humano, y eso fue como el detonador que sin querer investigar ahí me llevó como a mejorar, como en un camino de autodescubrimiento del que estoy muy... ¿Y de niña el tamaño no te generó ningún miedo, ninguna inseguridad? ¿O por el contrario, fue el seductor? Bueno, las dos cosas, porque creo que si perdés eso, perdés como tu noción de autoconservación. Uh-huh. Los caballos nos generan a todos un poquito de miedo en algún momento, ¿no? Y está bueno que eso suceda. Pero también son un motivador tan poderoso, tan bondadoso, el vínculo con ellos nos genera como un impacto afectivo que nos ayuda a trascender. Y si tú después decís, si yo puedo con un caballo, si yo pude con ese miedo, ¿cómo que no puedo con esto otro? ¿No? Y eso es como el valor principal, por lo menos para mí, de qué forma llevamos ese aprendizaje a nuestro cotidiano, ¿no? Si no se limita a una propuesta recreativa, y no, es mucho más profundo que eso. ¿Cuánto sabemos nosotros como personas que conectarnos con ese animal, que nosotros lo vemos de repente salvaje, o lo tenemos alguien lo tiene en casa y ya es un animal doméstico, porque también se me vienen imágenes miles en las domas, en sí, maltratados, tirando carritos con mucha gente que junta basura, de miles de formas. ¿Cuánto sabemos nosotros como personas que ese animal, conectando de una forma bien, puede ayudarnos a crecer como seres humanos? Qué sensible tu pregunta, porque Uruguay es un país muy del caballo. Entonces estamos muy acostumbrados a esto, siempre se hizo así. ¿Quién no tiene un vecino domador, un pariente en el campo? Un caballo atado a 2 cuadras. Entonces dejamos de ver, dejamos de sensibilizarnos a lo que tenemos delante. Y ahí es donde instancias como estas son las que promueven la educación de las personas.
Muchas veces el universo está ocurriendo un universo delante nuestro y no lo vemos por tener condicionada la mirada. Entonces, el emprendimiento que de alguna forma lidero con Caballos Aprendizaje Vivencial lo que apunta es a eso, básicamente. Aprender a estimular el aprender a mirar más allá de lo aparente, el volver a mirar. Y de la utilidad, ¿no? Y de lo utilitario. Es decir, no tienen por qué pelearse. Yo he trabajado, por ejemplo, para ARAS, trabajé 20 años para centros de cría de raza pura sangre de carrera, que es como el mercado más exigido para el caballo, para su personal, ¿no? Donde el rendimiento económico no se cuestiona. Y sin embargo allí podía tener un lugar el disfrute de las personas o de los caballos. Se puede como todo a la vez, trascender lo utilitario y decir, bueno, hay personas que dicen, no, este caballo si no me da esta utilidad no puede convivir conmigo porque me genera un gasto. Claro. Bueno, pero puede hacer muchas más cosas por ti y por tu entorno que la utilidad que tenés presente, ¿no? ¿Qué tan real es eso de que el caballo es un animal extremadamente inteligente? Bueno, eso también, viste que nosotros creamos nuestra realidad, ¿no? Claro, hay una carga ahí que se trasciende de generación a generación, es como una frase hecha, ¿no? Pero que esa frase hecha muchas veces hasta intimida. A mí me gusta dar cabida a todas las posibilidades. Esquivo un poco las polaridades, ¿no? Yo soy fan del vínculo, me parece que el punto es el encuentro, es como lo sanador de todo esto y capaz que otra persona viene y lo plantea con pájaros, con árboles, con naturaleza toda, en el fondo para llevarnos hacia nosotros mismos. Entonces, la realidad te va a confirmar lo que estés dispuesta a ver. Si querés ver un animal torpe, tosudo y poco colaborador, es lo que vas a obtener, porque tiene su lado bestial, es un animal muy poderoso. Y si tú querés ver, bueno, eso es una gran demostración, la jineteada, ¿no? El poder físico de un caballo, ¿no? Y si tú querés ver la máxima sensibilidad, también la vas a ver. Y eso, de alguna forma, la equinoterapia también nos lo demuestra. Pero hay mucho que aprovechar desde el suelo también, no solo montando. Desde el suelo nosotros tenemos como toda la riqueza del intercambio vincular y esa sensibilidad llevada al máximo. Personas que de repente llegan con miedo, llegan a acompañar a otro y de pronto un caballo se les acerca y vinieron dispuestos a no interactuar. Y de alguna forma el caballo parece leerlos. Digo parece porque los lee absolutamente, pero bueno, para quien esté con dudas, parece leer lo que la persona necesita. Entonces es como que logran nuestra apertura sin violentarnos. Qué interesante que una bestia logre hacer que no violentarnos, ¿no? Emocionalmente estemos dispuestas al intercambio, dispuestos, sin que eso nos genere como una vulneración o como una, ¿no? Hay personas que evaden ciertas terapéuticas, por ejemplo, entre personas porque se sienten como que estarían muy expuestos. Pues el caballo te encuentra desde ese lugar lúdico, que no pone tus heridas a flor de piel, sino que te encuentra desde el lugar más sano, más lúdico, más afectivo y hace que quieras más, de alguna forma, ¿no? Para el que está del otro lado y no sabe mucho del tema, contanos en breves palabras cuándo comienza y cómo es ese vínculo con el caballo. Para comenzar ese crecimiento humano que tú nos nombrabas fuera de micrófono. ¿Te referís a las personas que a se las personas, acercan? sí. Es de forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque si bien el caballo te está recibiendo desde el día 1, desde el primer encuentro, que puede ser personal o grupal, necesitamos como entrar por un lugar que sea más racional. Entonces te acercás y tenés un primer taller de lenguaje y comportamiento del caballo. Nosotros estamos muy acostumbrados a la información racional, entonces, Ahí está. si me explican cómo el caballo se comunica y yo lo puedo ver, me Claro, siento porque más seguro. Capaz que también la pregunta puede ir por acá. ¿Cómo sé yo? Porque hablábamos que no era una terapia, pero ¿cómo sé yo que tengo que generar ese vínculo, que tengo que ir por ese camino? Porque es como, por ejemplo, nosotros hoy nos conocemos, Uh-huh. ¿no? Entonces, de ninguna forma se nos ocurriría que yo llegara y trepara a los escritorios y le saltara upa, ¿verdad? Sería inapropiado. Buscarían cómo reprimirme, ¿sí? Claro. Entonces hay códigos de conducta, códigos de comportamiento. Los caballos también los tienen. Lo que decíamos, si tú los buscas desde el lado más salvaje, los encontrás. Y si los buscas desde el lado más tranquilo, como ellos son en su diario vivir, también los encontrás. Entonces, lo que te facilitamos son esos códigos de decir, bueno, para respetar al otro, primero tengo que saber lo que es respeto para
para el otro, ¿no? Como somos especies diferentes, pasamos por un punteo de lo que es tranquilidad y respeto para la otra especie. ¿Es como conciliar dos idiomas? Es, bueno, me encantan las preguntas, es encontrar ese idioma común que nosotros olvidamos. Lo sabemos dialogar, lo tenemos secundario, ¿por qué? Porque con un racional muy sobredesarrollado, la palabra hablada ocupa un lugar preponderante que también nos habilita a disociarnos. Es decir, Claro. yo puedo estar hablando esto y pensando en otra cosa, el caballo no. Entonces, conciliamos lo que es primero visual y corporal, ¿sí? Para darle seguridad a las personas que se acercan de que del otro lado también les están comunicando sobre todo, y de esa forma relajar un poco la parte esta de autoconservación y duda y miedo, para que ahí es como que desde el ser empieza un diálogo que es natural. O sea que decimos que podemos salir de la parte lógica y racional de la que estamos habituados a conectarnos con el caballo desde la intuición. Sí. O sea que vamos a romper los paradigmas que venimos acostumbrados a trabajar y por los cuales nos comunicamos, y no forzar el vínculo, sino permitirnos el vínculo. ¿Está bien? Permitir es un verbo poderoso. Permitir, que va contra la palabra romper. El caballo lo que hace es persuadir de alguna forma. En realidad estás anhelando esa persuasión. Cuando encontrás la puerta abierta, de alguna forma querés entrar. Entonces, cuando las personas descubren eso, se iluminan las caras, se comprende mucho más, porque es vivencial. Tú podés, todo uruguayo ha visto caballos comiendo, moviendo la cola y comiendo pasto, y decís, no hay mucho más que ver. Claro, si nadie te habilita a mirar, por ahí no te das el tiempo, cada vez menos nos damos el tiempo, de ver qué más hay. Ahora, cuando alguien te conduce la mirada, siempre es un juego de atención, tanto para domarlos, para amansarlos, para guiar personas, para trascender miedos. Es como jugar con la atención. ¿Dónde y cómo pongo mi atención? A eso capaz que podemos ir también. ¿Qué herramientas voy a adquirir yo con ese vínculo que genere? Bueno, vas a adquirir herramientas de las que algunas ya las vas a conocer, las vas a de repente a desafiar en otro ámbito, ¿no? Por ejemplo, la respiración. ¿Quién no conoce la herramienta de la respiración? Sin embargo, es diferente si siempre te lo planteaste desde la meditación y sos una persona inquieta y ves que no podés y qué sé yo. Y otra es ver que un animal de 500 kilos, si respirás de una manera, hace determinadas acciones, y si te regulás respirando de otra manera, hace otras. Por ejemplo, la primera vez que la persona monta, la respiración es fundamental. La primera vez que una persona está aplicando técnicas de doma, la respiración es fundamental. Pero como es vivencial, cuando tú ves afuera el resultado, te vas para tu casa diciendo, wow, la respiración. Es como que contactás de nuevo. Es importante respirar. O, por ejemplo, estás en un momento de esos que te decían que lo observaras y no te dabas cuenta, te pasaba desapercibido en el trabajo, cuando te dicen tal cosa, tu ritmo, tu respiración se empezaba a acelerar, no te das cuenta, pero ahora te conecta la vivencia y decís, y lo aplicás. Entonces, esa es la utilidad, llevar al cotidiano ese tipo de herramientas, y sobre todo te empezás a ver. Normalmente tenemos en conciencia, si yo te pido que te describas, si me pedís que me describa, tengo como un relato, una narrativa de cómo soy, lo que hago, lo que me gusta, lo que no me gusta. Pero en la interacción con un animal que no habla, por tanto no juzga, no obedece a los criterios de poder ni de éxito que tenemos nosotros. Le da igual recibir a un niño, a una persona con discapacidad o a un empresario. Le da todo exactamente igual. Entonces, varias de tus reglas del juego caen. Y empezás como a verte más en profundidad. ¿Podés encontrar reacciones a eso que tú dices? Que se enoje, que nos haga saber que lo que estamos haciendo está mal y vayamos por otro lado. ¿O siempre va a ser así como tú dices, que no se enoja, que no habla y no va a contestar mal? No, ahí interpretaste. No. Él es 100% genuino y 100%, auténtico. por eso. Podés venir con todas tus fantasías de soborno, de poder. Este caballo me lo compré, salió tanto, es mío, me tiene que...
Él no está para... Tiene que rendir tanto, No, tiene no. que generar Entonces, tantos recursos. claro, entonces, ¿qué pasa? Tampoco puede eso de disociarse y decir, no le puedo contestar así porque es mi jefe. Él es auténtico, si está molesto, te lo hace saber. Por eso, ahí va, claro. Claro. Ujú. Si le duele algo también. Te lo hace saber. Trabajamos mucho para conocerlo, en principio, a pesar de que podemos terminar esto que decía, domando, montando, etcétera. Trabajamos mucho con los caballos sueltos. Y eso lo que te permite es que ver esa autenticidad. Que yo vengo con muchas ganas de acercarme, de mimarlo y qué sé yo, y este caballo ya lo conozco y ya sé cómo acercarme, pero hoy No se da quiere, vuelta claro. y se va. Y eso te pone como a trabajar en un montón de cosas, en la aceptación, en el rechazo. ¿Qué tanto permitís el no? ¿Qué tanto te lo permitís a ti? La necesidad de poder. La necesidad de poder, de dominio, o sí también revisar si ese día estás diferente en alguna medida. Capaz que venías, no sé, te hago una anécdota, una persona que ya participa en los cursos, conoce la manada, que un día expresó, tuve que tocar al segundo caballo para darme cuenta de lo ansioso que venía. Que eso también te muestra que no es tan tabla de matemáticas como nosotros creemos. Es un entrenamiento. Es sutil, porque estamos muy acostumbrados a estar acartonados en una forma hasta ahora y el caballo lo que te propone es respirar y bueno, empezá a mirarte un poco más allá de esos condicionamientos. Conectate con lo que sentís y después vemos cómo nos vinculamos. Claro, y en presente. Claro. No es cómo me va a ir la semana que viene con esto, no, ahora. ¿Qué te pasa ahora? ¿Cómo Claro. estás ahora? Hoy yo venía preparada para dar esta clase o tomar esta clase y llegar a este nivel y el caballo dice, Hoy no. hoy no, estás acá. Nosotros desde este espacio lo dimos a llamar, hablemos, superando límites. ¿Qué límites me lleva a mí a superar esta conexión? Ellos no ponen límite. Yo creo que sí, hay mucha gente que tiene como... ¿Qué te inspira por sobre todo el caballo? Libertad, no sé, poder. A mí lo que me inspira es poder de adaptación, capacidad de adaptación. Uh-huh. Si han visto, y si no es interesante buscarlo en YouTube, la evolución que ha tenido el caballo como animal desde afuera, desde lo anatómico, es increíble, es un camaleón. Y comportamentalmente también, o sea, conquistó todo el planeta, él puede vivir en cualquier clima, estuvo al borde de la extinción, se volvió como a reproducir. Y comportamentalmente es un animal, es como muy de manada, pero si él queda solo, sigue viviendo. Muy capaz. Y creo que la invitación al ser humano es la misma. Revisar hoy cómo está tu capacidad de adaptación. Date cuenta que estás preso de cosas que ya pasaron, de costumbres, de hábitos, de condicionamientos. ¿Qué tan dispuesto estás tú a seguirlo a él en ese estímulo de... El límite lo ponemos nosotros. Entonces, para resumir eso, yo diría que detrás de todo esto que nos angustia, que tiene diferente nombre para cada persona, me atrevo a decir que hay un denominador común que es el miedo, ¿no? Lo presentarás en forma de ansiedad, de, no sé, de ira, de frustración, de depresión, de las cosas más extremas, pero detrás de todo, si escarbás, te encontrás como con el miedo. Entonces, me gusta decir que nos acompañan a trascender el miedo y construir confianza, porque eso también, para ellos es muy diferente el concepto de confianza. Es como, no se parece a una construcción. Sin embargo, nosotros estamos tan alejados, capaz, de eso, que yo diría que es construir. Entonces, ¿qué tan dispuesto y comprometido estás para construir esa confianza? ¿Para qué? Y bueno, para liberar el potencial que tiene cada uno y que no conocemos muchas veces. Es más, yo he escuchado testimonios de gente que le dice, yo le tengo miedo a ese potencial. Entonces, el caballo es una figura tan fuerte, tan salvaje también, tan conectada con su instinto, tan presente, que es bondadosa, es como que saca esa fuerza interior. Siempre estamos reflejando nuestro interior afuera. Entonces, eso que te representa a él también está hablando de ti. Solo que hay que ayudarte a tomarlo, ¿no? Esa fuerza. Cuando llegaste fuera de cámaras, estábamos hablando de que con Caballos Uruguay ofrece 2 servicios, ¿sí? Uno que tiene que ver con la conexión con el animal desde el trabajo, si se podría decir de una manera, sí. Y otro desde esta faceta terapéutica. A mí no me gusta mucho sacarle de todo la palabra terapéutica, me parece que si nos autoconstruimos, si nos desarrollamos como personas, termina siendo terapéutico porque algo de nosotros se sana. Entonces, capaz que el encontrar el recurso es como la excusa. Bueno, esta vez yo me conecto mejor
con el caballo que con el perro, con el gato o con un terapeuta. Y capaz que el medio es la excusa para poder desarrollarnos desde lo personal. Con caballos ofrece estas dos propuestas. Esto de domar, ¿cómo entra desde lo intuitivo? Porque vos hablaste de este desarrollo personal para poder llegar a domar un caballo en un momento. ¿Cómo encaja ese domar sin el poder? Porque es como que lo tenemos medio casado, ¿no? Conceptualmente. Domar, qué interesante. Claro, porque hablas, podemos tener, nosotros miramos el mundo como una dualidad. Estamos tratando de salirnos de eso, nos vemos separados, ellos no. Entonces está el poder del dominio, ¿no? Que también cuando profundizás en el caballo te das cuenta que es también una mentira, una ilusión nuestra. Un caballo nos puede matar como y cuando quiera, elige no hacerlo. Pero también tenemos que ser conscientes de que se han domado, por lo menos se ve, es lo que nosotros nos hemos visto, de violentar al animal para que haga lo que yo quiero. Sí, pero obedece no por lo que creemos que logramos, que lo vencimos. Esto es muy profundo, ya hay que estudiar un poco más, pero digo, sino porque prima un instinto muy poderoso de él, 55 millones de años de evolución recostándose a unos pocos instintos, son mandatos de cooperación. Si en ese proceso de violentarlo no lo mataste, quiere decir que él se siente obligado a negociar contigo para pertenecer a la misma manada. O sea, hace todo el esfuerzo por descubrir qué pretendés de él y cuando lo descubre coopera. Pero no coopera porque lo venciste. Qué interesante punto de vista. O sea que volvemos a que a través de la intuición podemos decir que podemos trabajar en equipo. Totalmente. Qué lindo que pudiéramos aplicarlo a los humanos, ¿no? Por eso el caballo es una herramienta poderosa para empresas también. Porque la manada es un equipo de trabajo. Exacto. Que lo que busca es seguir con vida. Y entonces hay esos preceptos que son muy fuertes. Uno es cooperar. Nosotros estamos acostumbrados a competir. Ahí va. Qué importante esto. O sea, que este trabajo en equipo, a través de la intuición, nos va a llevar a conectarnos con la naturaleza. Parece muy genérico, muy trillado, pero el conectar con la naturaleza creo que es un pilar fundamental al que todos de alguna manera deberíamos de ir dirigidos ahí. ¿Qué más tenés para contarnos? ¿Cómo sería ese primer encuentro? ¿Cómo podemos llegar a Con Caballos Uruguay? Bueno, con Caballos Uruguay se puede conocer el trabajo a través de su página web, www.concaballos.com. Las actividades que van como fechándose, agendándose a través del Instagram, @concaballosuruguay, y obviamente mi teléfono de contacto en todas las redes. Pero básicamente tenemos como diferentes, esas dos posibilidades, tanto de capacitación ecuestre como de desarrollo humano con caballos, están siempre abiertas, disponibles y desde diferentes propuestas, ¿no? Hay actividades para la infancia, hay actividades, un círculo de mujeres, por ejemplo, hay actividades para el adulto mayor, hay actividades de lo que llamamos como constelación emocional, que son espacios individuales donde yo llevo un tema y lo trabajo, lo elaboro a través de los caballos. Hay múltiples posibilidades porque el aprendizaje en sí es un paraguas muy amplio y nosotros tratamos de aplicar esto que nos enseña el caballo, como la adaptación al cambio implica ser flexibles y estar abiertos. Desde ese punto de vista, las actividades no paran de abrirse desde diferentes perspectivas. Sí que hay una posibilidad de agendar una actividad personal o grupal para la familia, para amigos, que esa es agenda abierta, o sea, se llama y se coordina, donde ofrecemos lo que decía Juan hoy. Bueno, cómo llego por primera vez, cómo me explican de qué va, lo quiero ver con los caballos, conocer el espacio, etc. Claro, porque ¿cómo me doy cuenta yo como persona que tengo que elegir eso que es diferente? Claro. Porque hablábamos hoy también fuera del micrófono, no es una terapia, no es equinoterapia, por ejemplo, que ya está impuesto en la sociedad y ya lo tenemos. Bueno, puedo ir a equinoterapia y de repente voy por ahí. Pero ¿cómo conectamos para decir, bueno, doy el paso y voy por este lado? Claro, ingresás a esa actividad. Si no te llama o no te encontraste con una de las propuestas, un propósito que digas, yo me quiero anotar en esto, claro, ¿no? No sé si quiero profundizar en los caballos, menos domar
capaz que ni me interesa montar, capaz que yo siento que no tengo que hacer nada terapéutico, pero me interesaría curiosear en este ámbito. Bueno, vas a esa primera actividad, que es agenda abierta, puedes elegir ir acompañado, no tenés que ir ni con gente extraña, podés ir solo, podés ir con hijos, chicos, como sea que te guste, entre semana, fin de semana. y ahí, en contacto con la actividad, te vas a dar cuenta de qué Claro. va. Porque es vivencial. Es vivencial. Es vivencial. Entonces facilitamos todo para que el encuentro sea ameno, como cuando recibís amigos por primera vez en tu casa, para que hacer que suceda algo, un encuentro ameno y no muy condicionado, solo como basándonos en la seguridad, porque para mí especialmente el primer encuentro, ¿viste lo que dice la primera impresión? Ahí va. El primer encuentro es estorbar lo menos posible para que los caballos lleguen a cada persona como es que ellos, porque ellos son cofacilitadores. Para poder hablar de con caballos yo tendría que venir con 10 caballos acá al lado mío. Que ya estaría genial, ya estarían haciendo su trabajo contigo y contigo. Sí, es como que... Un día tenemos que hacer Hablemos desde Sí, Con Caballos. desde Con Caballos. Sí, Estaría cuando genial. quieran. Estaría genial. Cuando quieran. Porque esa es la mejor forma de mostrarle a las personas también de qué va. Sin duda. ¿No? Atreverse, abrirse y atreverse a salir de lo conocido. Entre equinoterapia y equitación hay un millón de posibilidades. Podríamos hacer, armar mirá lo que se me está ocurriendo, ¿no? Armar el estudio ahí en el... Se despertó el creativo. El Me encanta. El productor de Hablemos. ¿Cómo se llama? ¿En el corral? ¿Puede ser? Puede ser en el corral o al aire libre, porque Al ellos aire van a libre. estar arriba tuyo todo el tiempo. Por eso, y van a venir, y no va a pasar nada. Nada. Ah, me encantó, ¿eh? Bueno, cuando quieras. A ver, yo no tengo cultura ecuestre. Yo tampoco, pero... No, o sea, digo la verdad, no tengo cultura ecuestre, pero vivo en un lugar donde muchas veces atan los caballos en la calle, en la cuneta. Y hay un caballo en particular que todos los años lo atan alrededor de mi casa. Llego yo, ve la camioneta que llego, pide un balde de agua. ¿Y cómo lo pide a los gritos? Pero a los gritos tiene como una rutina y no me había dado cuenta. Para, ¿y cómo grita? No sé, tiene un llamado que yo no lo había identificado hasta que mi vecina me dice, cada vez que llegás con la camioneta te bajás y él empieza a hacer algo que no hacía. O sea, estuvo todo el día acá. Pero y vos es que buscamos y le ponemos el balde y él está como loco en la vida con que le pusimos el balde. No nos da ni bolilla, pero es como el momento ese. Encontró esa forma de intercambio contigo. Exacto. Tú preguntabas si es interesante porque es de las preguntas, he llegado a esto de forma muy autodidacta, he llegado a participar de esos procesos de cría de forma muy autodidacta y con muy buenos resultados, pero siempre a través de las preguntas. Porque lo que está ya instituido me quedaba chico. Claro. ¿No? El caballo es un animal de huida que huye porque tiene miedo. Yo decía, ¿miedo el caballo? Y después lo veo hacer... Es profundo el tema, ¿no? Pero entonces, para hacerla corta, los caballos, cuando a mí me despertó toda esta posibilidad de generar con caballos el vínculo con una yegua que todavía es viva, que me acompaña, que tiene 28 años, de la cual... Trabajan conmigo una hija, 2 nietas, una bisnieta de ella, o sea, es una familia. Toda la familia. Es una familia, entonces están conmigo desde que nacen. Y elijo y me quedo de los que van naciendo a los que más disfrutan la tarea. No obligo a nadie, no trabajo con caballos prestados o regalados, ¿no? ¿Con cuántos caballos contás? Yo trabajo con 10 ahora. Con 10. Sí. Y hay una manada como de fondo que es como a donde ellos vacacionan, intercambian vínculos, y si hay que sacar alguno de esa manada, llamarlo a la actividad también. Es como que está ahí, pero conmigo entre 7 y 10 trabajan bien. Y tienen sus vacaciones y demás. Pero a lo que iba es que teniendo un grupo de animales que nacieron conmigo y viven conmigo, conviven conmigo, los cuido yo, no ha pasado un día en mi vida que ellos no se tomen un instante en el día para el encuentro, como para el saludo, como para el estás acá, no el te vimos colectivo, no el nosotros somos manada y vos sos nuestra cuidadora, sino como que cada uno tiene ese momento. Por eso me hizo acordar lo que dijiste, porque me sigo preguntando cuál es ese poder que tiene el encuentro, que un animal que conserva mucho su energía, necesita pastar muchas horas, mide mucho lo que hace, se toma el tiempo y la disposición para reconocerte cada día, ¿no? Sí.
Y creo que eso es lo que sentimos. Claro. Aceptación, El reconocimiento, reconocimiento. sí. Incluso en la primera actividad, ¿no? Que no tenés que saber, o no tenés que ser el mejor, o no tenés que estar en un día lindo, sentirte bien. Te aceptan en cualquier condición. Y eso, creo que al ser humano de hoy, eso como que nos impacta, ¿no? Nos A emociona. mí me gustaría quedarme de la entrevista de hoy con esta parte de volver a conectarnos con la intuición para aprender a trabajar en equipo. Me encanta esto de poder trabajar en equipo no desde la presuposición de qué piensa o qué siente el otro, sino el conectarnos y saber efectivamente qué es lo que siente y piensa el otro, más allá de las palabras, más allá de lo correcto. Porque si estoy enojada y por algo estoy enojada y me tengo que permitir estar enojada, Claro. como si estoy triste, como si estoy feliz. Son emociones, no hay buenas ni malas, yo digo siempre eso, son emociones. Y las emociones tenemos que vivirlas, no cancelarlas. Creo que con caballos también es la posibilidad o la ventana a que puedan experimentar algo diferente, para que puedan también experimentar una conexión con la naturaleza, con lo real, con lo poderoso también, pero también con lo sensible, lo intuitivo y aquello que nos puede ayudar a conectarnos con nosotros. Yo estoy encantada y ya desde ya algo vamos a hacer por allá, porque yo tengo una curiosidad. Obviamente, yo no sé si pasa esta semana y aparezco por allá. No sé. A ver qué me Algo encuentro. hacemos, Sí, obvio. algo hacemos. Tenemos que ir. Me encantaría recibirlos solos o en conjunto, en función del programa o en función de la vida de cada uno, que ya es suficientemente valiosa, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Me preguntan entonces qué haces, y para mí es acompañar personas a resignificar el vínculo consigo mismas, que es un poco lo que ellos hacen, lo que hicieron y lo que siguen haciendo para mí, ¿no? Darle contención a ese viaje en el que es diferente hacerlo acompañada, pero que en un punto también estás a solas. Exactamente. Ana, un placer tenerte por acá, un placer para todos ustedes el también poder compartir este espacio con nosotros. Hablemos para ustedes, pero también lo hacemos para nosotros. Lo hacemos para aprender, para traerles cosas que a nosotros también nos da curiosidad y que son alternativas que nos permiten a todos superar los límites. Así es, muchísimas gracias por haber estado. La verdad que me encantó la entrevista de hoy. Me encantó. Da para seguir hablando, Sí. así que vamos a seguir en contacto. Por supuesto. Y eso de ir allá y armar el estudio ya me encantó. Algo vamos a Sí, armar. obviamente. Así que en cualquier momento vas a tener algo por allá. Nosotros nos despedimos de esta manera, haciendo como siempre lo que sabemos hacer y lo que nos gusta. Espero que del otro lado también se sientan bien como nosotros. Y bueno, seguimos y nos encontramos la semana que viene, ¿le parece? Nos encontramos la semana que viene y recuerden esto, muy importante, que si se sintieron conectados con la entrevista de hoy, la puedan compartir a aquella persona que ustedes sienten que realmente necesita escuchar esto. Gracias a todos. Chau, chau. Nos vemos la próxima. Chau, chau.